Amén. Amén. Ya, mis hermanos. Em, las clases anteriores, ¿verdad? Estuvimos viendo lo que eran las herramientas de aprendizaje o las metodologías que nosotros podíamos utilizar y vimos las ayudas visuales, las canciones y los juegos, ¿se acuerdan? Para trabajar los 4 pasos de la lección bíblica. Los 4 pasos son introducción, historia bíblica, repaso y la aplicación. Bueno, hoy día de lleno ya en la 6A, yo creo que ya estamos en la mitad del curso más o menos. Esta clase, la 6A y la 6B, tienen que ver con la introducción, con el paso de la introducción a nuestra lección. Hemos visto hartos puntitos acerca de la introducción, así que vamos a ir avanzando y después vamos a ver, hoy día les voy a pedir a 3 grupos que no sé si tendrán algo que lo puedan mostrar o bien simplemente me puedan contar cómo va la introducción del pasaje bíblico que yo les envié. Y el próximo lunes, si el Señor lo permite, entonces estarán los otros 3 grupos mostrando también el paso, o sea, la introducción, ¿no es cierto?, a su clase. Así que vamos a comenzar, hermano, no se ponga nervioso, esté tranquilito. Estamos para ayudar, estamos para aprender. Si vemos que, o usted ve que se equivoca, no importa, hermano, porque estamos para aprender aquí. Entre todos vamos a apoyar, entre todos vamos a dar ideas, entre todos vamos a conversar acerca de la introducción. Hoy día es solamente la introducción, ¿ya? No nos vayamos a la historia bíblica porque no corresponde todavía. Solamente la intro, ¿ya? De nuestra lección. Muy bien, la 6 entonces, vamos viendo la introducción. Eh, en las lecciones anteriores nosotros estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que las herramientas de enseñanza para una introducción tienen que ver con objetos que sean conocidos para el niño, porque aquí nosotros volvemos a ver los dos mundos, el mundo donde los niños viven, el mundo que los niños conocen y el mundo de la Biblia, que es un mundo más desconocido para ellos, especialmente para los niños nuevos, para los que van llegando, ¿ya? Entonces, todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar para la introducción tienen que ser herramientas que los niños conozcan. Estuvimos viendo objetos del diario vivir, ¿no es cierto? Historias pueden ser de que los niños conocen, objetos, como decía recién yo también, alguna lámina, algún dibujo, alguna fotografía, experiencias de nuestra vida o de la vida de ellos mismos, de algún papá, de algún joven, qué sé yo, que quiera compartir, son del mundo conocido para nuestros niños. Ya, esas son la introducción. También puede ser una pregunta o 2 preguntas que le podemos lanzar al niño de su experiencia, de la vida, ¿no es cierto?, donde ellos se mueven, el mundo donde ellos se mueven. No podemos hacerle preguntas relacionadas a la Biblia o relacionadas a lo que ellos no conocen. Tiene que ser a lo que ellos conocen. Entonces, vamos a ver hoy día 3 puntitos especiales que tiene la introducción en este caso. El primer puntito que nosotros teníamos acá de nuestra lección, ¿no es cierto? O sea, claro, de nuestra lección de hoy día, es que la introducción tiene 3 puntos importantes. Uno es captar la atención de los niños. Lo otro es empezar con algo conocido. Y el tercer punto, guiar a los niños a la Biblia. Son 3 puntos que tiene la introducción, que es la que ustedes tendrían, ¿no es cierto?, que aparecer hoy día en los grupos que me van a mostrar o decir cuál va a ser su introducción. Tienen que aparecer estos 3 puntitos, que la introducción, lo que ustedes van a usar, el objeto, la pregunta, la canción, el juego, qué sé yo, tiene que captar la atención del niño. Segundo, tiene, ¿no es cierto?, que tiene que mostrar algo que sea conocido para el niño. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la oración, podemos mostrar un teléfono, ¿ya? Y a lo mejor podemos entregar la colección de teléfonos, porque hay niños, los niños no conocen los teléfonos antiguos, el que tenía el disco, ¿no es cierto? Ese.
llevar quizá una foto, no sé, algo y mostrárselo a los niños también. Y guiar a los niños a la Biblia. Entonces, la introducción tiene que pasar ese puente del mundo moderno de los chicos, pasar ese puentecito al mundo de la Biblia. Entonces, tenemos que guiar a los niños al mundo de la Biblia. No lo podemos dejar ahí, ¿no es cierto?, que no capten la atención, no con algo no conocido, sino que esos tres puntitos son tremendamente importantes. El primer punto, entonces, debe captar la atención de los chicos. Y acá en el punto este, ¿no es cierto?, número 2, decía que los niños generalmente llegan a la escuela dominical, y nosotros lo vemos también todos los domingos, todos los sábados, cuando hacemos nuestras clases bíblicas. Vemos que los niños vienen con muchas cosas de afuera, porque estuvieron de lunes a viernes en los colegios, estuvieron en la casa, estuvieron con los vecinos, estuvieron quizá en un cumpleaños, estuvieron jugando juegos electrónicos con algunos de sus compañeros, traen muchas cosas en su cabecita que los distrae y lo conversan y vienen pensando en eso. Oye, ¿y tú por qué jugaste con esto, con lo otro? ¿En qué nivel vas? Dependiendo de los juegos electrónicos que estén jugando. Estoy hablando de los niños de hoy, porque acá hablaba de de otras cosas, de a lo mejor de pelearse, de ver televisión, quizás hasta jugar las bolitas, ¿no es cierto? O los autitos, que quizás también lo pueden hacer los niños de hoy, pero la mayoría ve la parte de los juegos electrónicos y vienen, ¿no es cierto?, con eso, o vienen con que en el colegio hicieron esto, hicieron lo otro, le enseñaron esto, enseñaron lo otro. Vienen en su cabecita con muchas cosas. Entonces usted, que los va a sentar ahí en sus sillitas y que va a empezar a contar una historia bíblica, tiene que tener ese punto interesante, esa parte interesante de llamarle la atención a ellos, de que ellos capten la atención de lo que usted le va a enseñar. Eso. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a mostrar? ¿Qué voy a trabajar, diríamos en el fondo? Para que los niños, ¿no es cierto?, capten la atención de mi lección bíblica. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, en el caso de cómo captar la atención entonces de nuestros niños, ¿ya? Porque ellos van a venir así. Nosotros no podemos acá en el mismo punto, no podemos gritarle, no podemos amenazarlos a los niños de gritarle y decirle, siéntate, quédate callado, ¿ya? No, sino simplemente con nuestros materiales que ya hemos preparado anteriormente, vamos a captar la atención de los chicos. Eso es lo importante, ¿ya? No, no haciendo los gritos, ni retándolo, ni poniéndolo en el rincón, qué sé yo, alguna cosa así. No, sino eso, ¿ya? Entonces, eso es como lo más importante acerca de ir poniendo esa atención en ellos, de que ellos vayan, ¿no es cierto?, aprendiendo, buscando, captando, perdón, la atención. ¿Cómo nosotros aprendemos? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo aprenden ustedes? Hoy día, ¿cómo aprenden? Nosotros aprendemos, hermanos queridos, queriendo algo, gustándome algo a mí, ¿ya? A mí me gusta algo, lo voy a aprender. Me llama la atención algo, yo lo quiero tener, lo voy a buscar, lo voy a leer, lo voy a estudiar, lo voy a, ¿no es cierto?, de alguna forma va a llegar a mi vida eso, lo que yo quiero, lo que a usted le gusta. Acá en el material hablaba de las materias en el colegio. ¿Cómo aprendía en el colegio usted cuando era pequeño? Las materias que más le gustaban. Esas se las aprendía y eran entretenidas y eran facilitas. Las materias que menos aprendíamos eran las que no nos gustaban. Entonces lo mismo pasa hoy día, ¿ya? Hoy día es igual. Si yo quiero aprender algo, a manejar algo, tengo que, ¿no es cierto?, me tiene que gustar, tengo que aprenderlo, estudiarlo, buscarlo. Lo mismo pasa con nuestros niños. Lo mismo va a pasar con ellos, ¿ya? Para ellos tiene que estar el gusto de la palabra de Dios, lo que ellos van a aprender de la historia, ¿ya? De, de la palabra del Señor, de la historia bíblica que usted va a enseñar, ¿ya? Tiene que ser que a ellos les guste aprenderla.
Entonces van a captar, van a estar entretenidos, van a aprender eso, lo van a buscar ya de adentro, de su corazoncito. Entonces, ahí dice, piensa usted en qué materia, ¿no es cierto?, podía o le gustaba más aprender. De la misma forma, también nuestros niños van a aprender mejor la palabra de Dios cuando, ¿no es cierto?, ellos puedan gozar aprendiendo las historias bíblicas. Cuando nosotros le pongamos esa sazón, diríamos en el fondo, ¿no es cierto?, de la historia bíblica. Pero para eso tenemos que comenzar con una introducción bastante interesante. Y esta es el primer paso, esta debe captar la atención de nuestros niños. ¿Ya? En el punto número 5 habla de cómo Jesús captaba la atención de sus discípulos, de las multitudes, cuando le hablaba por medio de parábolas, por ejemplo, cuando enseñaba algo, él buscaba o, cosas de la misma creación o de lo que la gente conocía. Acá habla del, por ejemplo, el buen sembrador. Entonces le hablaba de cómo una persona, ¿no es cierto?, salió a sembrar la semilla. Para sembrar la semilla tenía primero que preparar la tierra. Bueno, eso se hace hasta el día de hoy. Ya una persona que es campesina, que labra o trabaja la tierra, incluso a veces nosotras como dueñas de casa, yo tengo ahí unos maceteritos con algunas plantitas de las plantitas de esas medicinales, aromáticas, qué sé yo, o las hermanas que les gusta el jardín y tienen rosa, ahí atrás también tengo unas rosas. ¿Cómo preparamos la tierra? ¿Cómo vemos para que nuestras flores, nuestras plantas o los hermanos que trabajan cultivando quizás, cómo lo hacen? ¿Ya? Están preparando la tierra. Hay que abonar la tierra. Entonces el corazón de los niños, Jesucristo dijo ahí, era como lo mismo. ¿No es cierto? El sembrador fue a sembrar. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que preparar el corazón de nuestros niños, ¿ya? Entonces Jesús utilizaba diferentes objetos de la vida real. También pues, mostraba esto, por ejemplo, aparte de las parábolas, otros objetos también ahí para ir enseñándole a sus discípulos y a las multitudes lo que él iba a enseñar, una verdad bíblica, una verdad del reino de los cielos, ¿ya? Del reino de los cielos. Entonces, si Jesús lo hacía, nosotros también podemos hacerlo, ¿ya? Es importante eso. Y acá también habla acerca del, ¿verdad? De que nosotros no podemos en la introducción, hermanos, enseñar la historia bíblica completa. Por ejemplo, en una frase, ya ahí hablaba del ciego Bartimeo, que el ciego Bartimeo, ¿no es cierto?, era un ciego y que Jesús lo curó, Jesús lo sanó. ¿Esa es la introducción? No, porque a lo mejor los niños, pues, siendo pequeñitos, van a querer saber detalle y todo eso, pero no es lo ideal. Lo ideal, porque ahí ya le contó prácticamente la historia bíblica a los niños, diciéndole que Jesús curó, sanó al ciego Bartimeo. Entonces, ahí decía también que en la introducción podríamos vendarle los ojos a los niños, que ellos a lo mejor caminan adentro de la sala y vean así que como sus ojitos están cubiertos, no ven nada, y como irles diciendo a ellos que una persona que no ve es así, ya que a lo mejor puede chocar en una mesa, puede chocar o caerse, qué sé yo, porque era ciego, pues él no veía. Hacerles vivir esa experiencia en el fondo. Es mejor que decirle Jesús, ¿no es cierto? Hoy día le voy a hablar de un hombre que estaba ciego y Jesús lo curó, Jesús lo sanó. ¿Por qué? Porque esa no es una introducción que capte la atención mucho de los niños. A lo mejor, como yo le decía a los más chiquititos, sí, porque no se dan cuenta todavía de muchas cosas y van a querer ver detalle, depende cómo el maestro se los vaya enseñando, la maestra, los niños van a captar finalmente la atención, pero no es lo más apropiado, ¿ya? Para que ustedes sepan eso. Así que también podemos captar la atención de los niños por medio de alguna pregunta que nosotros queramos hacer. Acá hablaba, por ejemplo, de una pregunta. ¿Eres feliz?
sin dinero, por ejemplo, o eres feliz con dinero, dependiendo, nosotros podemos ir cambiando allí y podemos enseñar en la historia bíblica del joven rico, por ejemplo, con el dinero, ¿ya? O la misma historia quizás de Saqueo, no sé, como él era recaudador. Ver otras historias que habla acerca del dinero, el hijo pródigo, me decían el sábado los hermanos, el hijo pródigo a lo mejor que pidió, ¿no es cierto?, toda su herencia, estaba pensando en ese dinero para él salir a gastar. Poder preguntarle cosas así, una pregunta interesante a los niños. Y ahí cuando, ¿por qué por qué sería feliz sin dinero? Por ejemplo, si un niño dice que sí, otro puede decir no, no sería feliz. ¿Por qué? Siempre el por qué. Cuando la respuesta sea sí o no, como yo le decía anteriormente, siempre nosotros vamos a la reflexión con nuestros niños, que ellos razonen el por qué. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí van a contar algo poquito, no mucho para no extendernos, porque después no nos va a dar tiempo para dar la lección. Acá veíamos a la maestra Rebeca, que ella, ¿no es cierto?, no, y preparó una muy linda exposición, pero una muy linda introducción con sus niños, pero no le dio el tiempo de dar la lección bíblica. En cambio, el maestro Ariel, él tomó los tres, ¿no es cierto?, todo, captó la atención, mostró algo bien conocido y luego los guió a la Biblia y pudo entregar su lección bíblica. Porque nosotros la introducción, hermano, dependiendo del tiempo que tenemos, es corta. Ya no es una tremenda introducción. Por eso debe ser bien, bien interesante. ¿Ya? Luego tenemos el paso porque vamos a ir avanzando acá, el paso de la parte del objeto que tiene que ser conocido, ¿ya? En la número 9 dice, la introducción debe comenzar con algo conocido, que ya recién lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? También con algo que los niños puedan conocer, incluso, hermano, los niños de repente pueden hasta tocar los objetos que ustedes pueden llevar, ya lo pueden ellos manipular allí, porque tiene que ser algo que sea de su mundo conocido. Eso es importante también, ¿ya? Entonces vamos viendo ya la pauta, ¿no es cierto?, de captar la atención, de tener algo conocido para los niños, que tiene que ser así, algo que ellos conozcan, y vamos a pasar a la otra nomás rápidamente, que debe ser guiado entonces a la historia bíblica. Tiene que ser guiado para la Biblia, al mundo de la Biblia también, ¿ya? Así que no nos olvidemos de eso, ¿ya? Empezar con algo conocido y ser guiado entonces a la historia bíblica. Uy, se me pegó mi presentación, se pegó acá. Ya. Entonces, la número 19 nosotros vamos a la introducción que debe guiar a los niños a la Biblia. Hermanos, cualquier duda que ustedes puedan tener con respecto a estos tres pasos, luego cuando estemos viendo, ¿no es cierto?, la introducción en más detalle, con ustedes me pueden ir haciendo preguntas, pueden ir comentando también, ¿ya? Para que avancemos y alcancemos a pasar la partecita de la introducción también, porque esto ya es como materia conocida, ya la hemos tratado en las otras clases también. Entonces, no, como mucha explicación, a menos que usted la necesite, hermano o hermana, luego la podemos ir viendo también. Entonces, la introducción también de nuestra lección bíblica debe guiar a los niños a la Biblia. Nosotros veíamos en los cuatro pasos que la introducción es un puente del mundo moderno, los niños van a pasar al mundo de la Biblia. Entonces, no podemos no guiar a los niños a la Biblia. Tampoco podemos comenzar directamente con la historia bíblica. Antiguamente y muchas veces se hace, hermano. Y Dios es todopoderoso, Dios es grande, su palabra tiene que ser enseñada. Entonces muchos niños sí van a aprender. Pero este material que nosotros tenemos en nuestras manos, estas pautas que nosotros vamos teniendo, es para ayudarnos a ser mejores maestros, ¿ya? Mejores hermanos que podamos trabajar en la obra del Señor. Nos ayuda esto, ¿ya? No es que nosotros, si no hacemos la introducción y, ¿no es cierto?,
el niño no va a entender nada. No, no es así. El niño igual va a captar, porque cuando nosotros sembramos la palabra en el corazón del niño, Dios da el crecimiento, ¿ya? El Señor, el Espíritu Santo, Él te va a guiar a ti también. Entonces es importante. Nosotros hoy día estamos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Yo creo que eso quede claro también. No es que nosotros, de repente, a lo mejor en alguna otra iglesia o alguna otra hermanos no conocen estos pasos. Ellos de repente comienzan nomás con la historia bíblica, ¿ya? Pero Dios está ahí y Él va a dar el crecimiento a los niños. Esto es como para mejorar, ¿ya? Y captar la atención y guiar a nuestros niños, entonces, al mundo de la Biblia, ¿ya? Entonces, porque la historia bíblica es lo más importante que nosotros vamos a entregar, porque es la palabra de Dios. Ahí está nuestro objetivo, ahí está nuestra, diríamos, nuestra verdad bíblica que nosotros vamos a entregar al corazón del niño, para que el niño pueda creer en Jesucristo, pueda creer en Dios, pueda creer a la palabra de Dios, pueda creer, afirmarse, llevar su fe, ¿no es cierto?, dentro de él. Entonces, importante todos estos pasos que nosotros vamos a dar, ¿ya? Y luego en la número 20 ahí nos está diciendo que ya en las próximas clases, la 7A, la 7B, la 8A, la 8B, van a estar los otros pasos, que son la historia bíblica, el repaso y la aplicación. Vamos a ir entonces viendo no, esto de cómo guiar a los niños a Jesús. Ya. Aquí estábamos viendo, si es necesario, ya. Se estaban viendo el juego, ¿no es cierto?, de saqueo, de las monedas que yo le decía, pero tiene que captar entonces la atención, tiene que comenzar con algo conocido y tiene que guiarlos a la Biblia. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando estamos preparando la introducción. Mi introducción, ¿capta la atención de los niños? ¿Llevo algo conocido para que los niños puedan ver y tocar, por ejemplo? ¿Cómo los voy a guiar a la historia bíblica? ¿Qué voy a hacer para que los niños, ¿no es cierto?, lleguen a la historia bíblica? Tenemos que hacernos esas preguntas cuando nosotros estemos comenzando a nuestra historia bíblica, ¿ya? Con la introducción, que es lo primero. Entonces, nos vamos a parar frente a los niños y vamos a comenzar, ¿verdad? Mostrándole algo como yo le decía, por ejemplo, un teléfono. Podemos llevar los teléfonos, todos los teléfonos que queramos, antiguos, qué sé yo, llevarlos y mostrárselo a los niños y decirle, miren, este era un teléfono antiguo, qué sé yo, para la oración. Si nosotros queremos enseñar la palabra de Dios, la Biblia, podemos llevar imágenes o podemos confeccionar, una vez acá confeccionamos, me acuerdo, los rollos que tenía la palabra de Dios, ¿no es cierto?, desde la antigüedad hasta hoy día. Quizá incluso las tablas de Moisés, las tablas de los 10 mandamientos, los rollos donde se escribía la palabra de Dios, después la palabra impresa, la Biblia del oso, y así hasta llegar hoy día, que la Biblia hoy día está en los dispositivos electrónicos. Toda la Biblia. Los niños, y decirle, ¿no es cierto?, que la Biblia no siempre ha sido la que ellos tienen en sus manos, que puede ser la Biblia impresa, la escrita, o la Biblia que está en su celular o en algún dispositivo electrónico. Ya la Biblia viene de muchos años y se van ocupando diferentes materiales, qué sé yo, e irle mostrando las imágenes a los niños. Ahora sí podemos tener eso ahí en la mesa, mejor, y ellos van a ir viendo la Biblia en el tiempo. Generalmente eso se puede hacer para el mes de la Biblia, ya la Biblia en el tiempo en los teléfonos, decía yo, la oración. eh, y así hay diferentes formas, maneritas, ¿no es cierto?, que el Señor nos puede ir dando para que nosotros podamos ir introduciendo a los niños a la lección bíblica. Y ahí nosotros le vamos a decir, ¿ya? Por ejemplo, lo del teléfono. Bueno, ¿para qué sirve el teléfono a los niños? Oh, para que hablemos, nos comuniquemos, vamos a conversar, qué sé yo. Y de ahí decirle ya, ¿cómo conversamos con el Señor? ¿Les gustaría a ustedes saber cómo nosotros podemos hablar con el Señor? El Señor nos dejó a nosotros algo especial para que podamos comunicarnos con Él.
¿Le gustaría saber? Sí, tía, sí, tía. Y entramos entonces a la Biblia. Y ahí podemos mostrarle, si queremos enseñarle el pasaje de la Biblia de la oración de Jesús, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ahí en Mateo, entrar a ese pasaje con ellos, ¿ya? Y enseñarles a orar también. Y qué importancia tiene la oración. Entonces, ahí entramos al mundo de la Biblia. Pero antes le hemos mostrado todos los teléfonos, ¿ya? Lo mismo con la palabra de Dios. La Biblia no siempre fue este libro, también fue así, ya en rollo, en tablas, qué sé yo, de piedra, en papiro, hasta llegar a lo que ustedes conocen hoy día. Y ahí podemos mostrarle el texto Lámparas a mis pies, varios textos que hablen acerca de la palabra de Dios, cantar los coritos de la palabra de Dios, ¿ya? Cosas así, yo traje esos dos ejemplos ahí más sencillos. Ya, hermanitos, ¿alguna consulta, alguna pregunta, hermanos, que ustedes, a lo mejor ustedes en la lección encontraron algo que les produjo alguna duda? Me la pueden ir mencionando también, ¿ya? Y vamos a ver, van a abrir sus micrófonos el grupo número uno. Abra su micrófono el grupo número uno. Ustedes ya saben quiénes son del grupo uno. Abran sus micrófonos. Me dicen el pasaje bíblico. Primero me van a decir la edad de los niños. ¿A qué edad ustedes van a hacer esa clase? ¿Para qué edad? ¿Para qué edad de los niños? El rango de edad. Y luego me van a decir qué pasaje bíblico les tocó y el título de ese pasaje bíblico. Abran Ya. su micrófono. Buenas noches, hermana. Buenas noches. A nosotros nos tocó la historia de David y Goliat en Ya, 1 Samuel 17. ya, la edad de los niños. Es que lo había pensado, nosotros somos maestros de juveniles, pero yo lo pensé quizás para más pequeñitos, Ya, porque ya, generalmente esa historia se enseña cuando son más pequeños. ya. Entonces, la introducción sería algo así. No tenemos material concreto para mostrar, pero sería algo así. Escogeríamos al más pequeñito de la clase. En este caso, por ejemplo, podría ser el Camilo o el Bruno, alguno de los más pequeñitos. Y le diríamos que él va a tener que ir a una pelea y que todos los amiguitos de su grupo de la escuela bíblica le van a ayudar a juntar objetos que le sirvan para que él pueda ir a esa pelea. Entonces, los llevaríamos al salón y en el salón tendríamos escondidos un montón de tarjetas, porque no creo que encuentre estos objetos. Tarjetas, por ejemplo, con un casco de bronce, otra con una Ah, espada, otra de piedras, otra con una coraza, un saco, una onda. También pondríamos algunos distractores, por ejemplo, una pistola, un cuchillo, una lanza, no, palos, un tanque, ropa, no sé, de militar para mimetizarse, cosas así. ya. Y entre todos los amiguitos o sea, entre todos los niños tendrían que buscar, juntar y seleccionar lo que le van a entregar al más pequeñito para que él vaya a la pelea. Y entonces después los orientaríamos para que ellos vayan y busquen el baúl del tesoro. Y en el baúl del tesoro estaría el nombre de Dios, porque esa sería como el arma más poderosa. Ujú. Y eso sería todo. Muy bien, mi hermana, excelente, porque eso, claro, los niños van a ver, ¿no es cierto? Porque a una guerra, a una pelea se va con ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Ujú. David iba, ¿no es cierto?, a enfrentar, y ahí el puentecito o la frase para guiarlo a la Biblia, usted tendría que decir, y saben, niños, ustedes lo que les voy a enseñar hoy día, que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un niño que fue a pelear. Les gustaría conocer si se colocó todas estas cosas o si llevó un cuchillo, porque hay que guiarlos, acordémonos, guiarlos al mundo de la Biblia, ¿ya? Entonces tiene que haber una frasecita que los lleve al libro a la palabra de Dios. Dependiendo la edad de los niños, si ya tienen 7 años hacia arriba, más o menos, ya saben leer, usted le dice, busquen en su Biblia, 1 Samuel, qué sé yo, dónde está la historia. Y ellos ahí van a tener su Biblia abierta. Ahí comienza la historia. Adelante. ¿Ya?
Entonces, muy bien, pero excelente porque tiene objetos del diario vivir, objetos de que los chicos conocen, del mundo conocido, ya, y eso los van a usar. Como dice usted, pueden ser láminas, claro que sí, pueden ser, o también las pueden recortar y armarlas, así una espada, qué sé yo, de cartón. A los chicos les llama la atención eso, ya, la parte de la coraza, alguna cosa, y si no, láminas que ellos puedan ver. Y su introducción, como le decía, hermano, no más allá de, o sea, dependiendo del tiempo que tengan, no más allá de 5 a 10 minutitos, para después darle tiempo a la lección. Muy bien. ¿Alguien que quiera quizás hacerle algún comentario al grupo número uno? O sea, igual, bien, ¿De los demás o del mismo grupo uno? quizás también darle sentido a ellos, eh, o sea, obviamente no explicando el tiro de la historia, pero ¿cómo puede ser que un niño pequeño tenga que ir a una batalla? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser que un niño tan pequeño tenga que luchar en una batalla? Pancho, te vas, no se te escucha Sí, clarito. no escucha mucho, no se escucha mucho. Ahora sí, Ahí sí, a ver. ya. Tratar de contextualizar, obviamente no explicando la historia, obviamente, pero sí introduciendo, de hacerle entender para que ellos se vayan imaginando cómo un niño tan pequeño puede ir a una batalla, Ujú. Sí, cómo un niño tan pequeño puede luchar, algo que les corresponde siempre a un joven, a un adulto, a una persona experimentada. sí, Entonces por ahí ya ir sembrando como esa duda, chuta, ¿y cómo lo voy a hacer? Eh, ya sí tengo estas armas, pero es difícil, porque para un niño imaginarse eso, entonces de ahí ir agarrándose de esa duda del niño y al final de la historia sorprenderlo por decirle que junto al poder de Dios, en la historia todo se puede hacer, en la sí, historia de David. claro. Gracias, mi hermano. Cuando la hermana, ¿no es cierto?, elige un niño pequeño, es porque ella, ese niño pequeño, obviamente, igual, como dice usted, perfecto, la duda, ¿no es cierto?, porque tan chiquitito va a ir a la pelea. Ella lo va a usar después en la lección. En la lección va a decir así como Juanito aquí que representó a David, tan chiquitito, David igual no era del ejército del rey. David no era, él iba a dar, ¿no es cierto?, el alimento, llevaba noticia del papá a los hermanos allá, a la guerra. Pero como vio que todos tenían miedo de luchar con Goliat, entonces él decidió ir. Y así. Pero bien, muy bien, mi hermano, perfecto. Está bastante bien sus introducciones hasta este momento. De todas formas, hermano, ustedes van a ir igual, mientras avanzamos en el curso, van a ir arreglando, van a ir viendo, van a ir agregando, sacando, qué sé yo, hasta dejar bien hechita la introducción. Eh, ¿Algo más para este grupo número uno? Ya, muy bien. Vámonos con el grupo número 2. El grupito número 2. Abra su micrófono, por favor, y cuénteme. El grupo 2 corresponde a la hermana Alejandra, Lidia, Lea y Damaris. Acá veo en el grupo acá a Lidia y a Lea. No sé si alcanzaron a hacer algo. Hola hermanas, yo por mi parte no me pude juntar con las hermanas, no sé si ellas lo hicieron, pero lo poco que pude hacer, bueno, primero como captando la atención de los niños, en este caso serían los más pequeñitos, por ejemplo, nos tocó el Ah, personaje de Saquiel, ya, primero su edad de los sí, niños, hermana. de 5 en adelante, Ya, y su porque es la historia clase que bíblica. tiene, es la clase que tiene la hermana Lidia en este caso, porque yo no soy maestra. Maestra, ya. Así La que historia bíblica que le di el pasaje, ¿cuál es? es Lucas 19. Ya,
Su título Espera un era poquito. Saqueo. Saqueo. ¿Saqueo? Sí, espérame. A ver, voy a revisar. Hermanita Yanna, ¿tienes ahí los grupos? No recuerdo que haya dado saqueo, ¿o sí? ¿Me habría equivocado yo? No, yo creo que ahí se confundieron porque les corresponde la alimentación de los cinco De los mil 5.000, eso me acordaba, en sí. Mateo 14 del 13 al 21. Ya. Aquí Ah, llegué, ya, Ahí hermana. llegó ya. la hermana Lidia. Ya, mi hermanita. A ver. Ya, me disculpo nuevamente porque te llegué pasadita, pero ahora puedo. Ya, estábamos viendo la introducción, ¿cierto? Sí, la introducción de su clase que va a dar usted ahí, por eso yo le preguntaba la edad de los niños, ¿a qué edad prepararon esa introducción? ¿Para qué edad? Nosotros nos guiamos por los juveniles, Ya, perfecto, está bien. ¿ya? Ya, Y pensando en la historia que era la alimentación de los cinco alimentación, mil ya, como introducción, llegar a la sala, por ejemplo, y llevar algo como para compartir, ¿cierto? Como se está viendo, obviamente no vamos a llevar dos pescados, pero podemos llevar algo que simule y como decirle a los niños de pronto qué se le imagina a ellos que podemos hacer como para alimentar a esa cantidad de gente, digamos, y también llevar pancito. ya. Y mire, yo la verdad que yo ayer estaba presente en el tema, pero yo no tomé apunte, pero es más o menos lo que me quedó acá en la mente. Pero así a modo de introducción, pero así no darle en sí todo el desarrollo de la lección, sino que llevar algo como para que hacerlos pensar un poquito ahí y decirle, ¿y a qué se les ocurre que vamos a hacer hoy, por ejemplo? ¿O qué vamos a hacer? A ver, con llevar igual un pancito o algo más para compartir y decirle ya, ¿cuántas personas habemos aquí? Ya tantas. Y llevamos una cantidad o le decimos ya, hay que, si queremos, no sé, pues hacer una once y para que todos podamos degustar, digamos, degustar el alimento, ¿qué podemos hacer? Preguntarle a ellos, pues, a ver qué nos pueden decir, tal vez alguno va a decir, de más que van a decir, bueno, tenemos que dividir lo que trajimos para que alcance para todos. Se me ocurre a mí, no sé, porque nosotros, en este caso, yo tengo a los pequeñitos, a los párvulos. Ya. Entonces yo igual pensaba cómo lo podíamos hacer con ellos, pero yo creo que en cualquier edad los chicos se le ocurren cosas al instante, así que yo creo que igual me dirían lo mismo, los pequeñitos. Sí. Y lo enfocábamos igual en esa edad, de hecho yo le decía a las hermanas ayer, porque nosotros en la clase de párvulo nos llega, a veces tenemos una alumna o tenemos dos, y a veces cuando estamos bendecidas tenemos cuatro. Ya. Entonces lo enfocamos a más grandecito porque a veces llegan más. No Perfecto. sé si me sirve de algo lo que yo les cuento. Hermana, todo lo que ustedes piensen, hagan, todo sirve, todo, porque el Señor, hermanas queridas, es el que nos da la capacidad. Nosotros aquí estamos para aprender, ¿ya? Para ir mejorando eso. Así que no tengan miedo de hablar, hermano, de contar, de decir, porque vamos a ir mejorando toda esta parte especial. Y especialmente para trabajar con los niños. Para la alimentación de los 5.000 no es necesario llevar el pan, el pescado y toda esa cosa que la Biblia nos enseña. Podemos, por ejemplo, los más chiquititos, como decía usted, podemos llevarle un yogur nomás, po, un yogurcito o una ensaladita de frutita, algo para compartir. Lo mismo con los juveniles, los más grandecitos. Claro que con los más grandecitos, con los juveniles, ahí usted tiene pero una riqueza tremenda en esta introducción, porque ellos ya tienen que reflexionar. Y me gustó eso que usted dijo, ¿cómo podríamos hacerlo si hay más personas? Eso me gustó, porque esa es una introducción perfecta para los juveniles, porque ellos van a empezar a pensar cómo tenemos que hacerlo. No es necesario que lleve pan, llevar, como le decía yo, una ensalada de fruta o llevar alguna, a lo mejor un queque, galletas, no sé, alguna otra cosita
Ahora, si hay pancito, mejor, porque es más para después llevarlo a la lección. Pero a ello, ¿no es cierto?, puede entrar usted con una pregunta ahí importante para ellos. ¿Cómo podemos hacer los chicos? Y ellos le van a dar respuesta, ¿ya? Bueno, ¿qué se imaginan ustedes que yo les voy a enseñar hoy día con esto que traje? ¿Qué se les ocurre? Y capaz que más de alguno le diga a usted, en la alimentación de los 5.000. Y ahí entra para a su lección, ¿ya? Ahí usted le dice, vamos a abrir la Biblia, porque no le tiene que decir el título, a lo mejor un niño se lo va a decir, pero no usted. Si él dice la alimentación de los 5.000, usted le dice, ya, vamos a abrir la Biblia en tal pasaje. No le diga, sí, vamos a estudiar la alimentación, no, sino que ya, vamos a abrir la Biblia entonces en el pasaje tanto. Todos los vamos a leer, porque ya son grandes y ellos pueden leer la Biblia. Ingresa al mundo de la Biblia, ¿ya? Los guió al mundo de la Biblia. Pero eso está bien. Para los más grandecitos hay que buscar estrategias más como de su pensamiento de ellos, ¿ya? ¿Qué pueden hacer? O no sé, o también irle preguntando cuál es tu alimentación favorita, de qué te gusta comer a ti. ¿Te lo preparas tú solo o lo prepara la mamá? ¿Quién prepara? A los más grandes. Ya, no, lo prepara la mamá, pero tú aprendiste a cocinar, aprendiste a comer, a hacer este alimento, por ejemplo. Sí, que sé, hacer un diálogo, un poquito de conversación con ellos, ya, con los más grandecitos, y ahí llevarlo al mundo de la Biblia. Perfecto. Me gustó, hermana, aunque ahí les costó un poquito, porque yo también entiendo, hermanas y hermanos, que a veces el tiempo no nos alcanza, hay que correr, pero siempre tenemos que dejar unos minutos para que el Señor nos guíe para enseñar a nuestros niños, ¿ya? Eso es lo más importante. Yo sé que lo saqué a lo mejor del material que ustedes están estudiando, porque yo les di los pasajes bíblicos, pero es importante que ustedes vayan, ¿no es cierto?, viendo esa partecita también de cómo introducir a los niños al mundo de la Biblia. ¿Algún comentario para mi hermana de la alimentación de los 5.000? ¿O alguna pregunta, alguna cosita que quieran agregar ustedes? Porque aquí todos estamos aprendiendo, la otra semana va a ser igual, ¿no? Bien. Entonces no se olviden, hermanos, de que me tienen que dar la edad de los niños, la edad ya de 7 a 8, por ejemplo, o de 6 a 8, la edad que ustedes tengan. Su historia bíblica y el título de la historia bíblica, porque es lo que van a aprender ahí. Eh, para que yo sepa bien más o menos el rango y cómo y ¿no es cierto?, qué objetos vamos a usar para eso, o qué preguntas de reflexión podemos usar, o qué juego, una alabanza, qué sé yo. Bien, el grupo número 3. Entonces 4, 5 y 6 quedan para la otra semana. El grupo número 3, ¿quiénes lo conforman? Amén, Ah, hermana. ya, bien. ¿Te escucha bien, hermana Magali? Se Sí, escucha muy bien, sí. sí. No te Bueno, ves. nosotros, no, ¿Ya? no me veo, no me voy a ver. Perdón, disculpe, disculpe. Ya, Eh, bueno, contarle que aquí está Esteban, Daniela e Ida, ya, la mamá y dos hijos, ¿ya? Estamos ya, los tres y la hermana Aurora, ¿ya? Pero somos bien sinceros que no nos hemos podido juntar con la hermana Aurora. ya. Pensamos juntarnos, sí, ya esta semana para ir finiquitando todo el bosquejo de la práctica, ¿ya? Bien. Así que eh, Su edad pensando es, nosotros, sí, ya, de mis niños, de 7 a 9 años, ya, de 7 a 9 años. La historia que nosotros nos tocó fue la parábola del sembrador, ya, o bien, la historia del sembrador también, podría ya. decirse. Sí. El pasaje bíblico, Mateo 13, del 1 al 23. ¿Ya? Bien. Ujú. Para la introducción, habíamos pensado aquí con nuestros hijos de llevar unos objetos visuales, más que nada. Llevar una planta, ya reproducida, ¿cierto?, con su florcita, y eso mostrarle a los niños en primera instancia. Niños, ustedes piensan, ¿cómo llegó a ser esto una flor? Esta flor bonita. ¿Saben ustedes cómo llegó a ser esta flor? Bueno, ahí dejarlo que piense, que nos digan todo lo demás. Y, y ahí esperar su respuesta, ¿cierto? Y captar la atención para ellos
es, después de escuchar su respuesta, yo llevaría una bolsita con semillitas y le mostraría las semillas. Y le entregaría a cada uno en su manito una semillita. Y, ¿saben, niños? Esta semilla que ustedes tienen en su manito fue la que llegó a convertirse en una flor. Pero para eso también nosotros tuvimos que ponerla en una tierra. Y miren, yo traje esta tierra en este macetero, abonadita, preparadita, y nosotros ahí ponemos la semilla y esa semilla después germina y llega a ser esta planta tan bonita que yo traje aquí. Bueno, niños, hoy veremos una historia de la Biblia, de la palabra de Dios, también de una semilla que fue sembrada. Esa sería nuestra introducción, hermana querida. Perfecto. Ahí lo guió directo a la Biblia. Ahí tiene que, como tienen ya edad, ¿no es cierto? ¿7 a 9 me dijo? ¿7 a 9? 7 a 9. 7 a 7 a 9. 9. Ya, ahí cuando, ya, ahora vamos a ver, ¿no es cierto? La Biblia, esta semilla, abran, ¿no es cierto? Su Biblia en tal pasaje. Nunca nos olvidemos de que la Biblia debe estar en la mesa del maestro, abierta en el pasaje, ¿ya? Y los más chiquititos, que son de 3 añitos para abajo o de 4 para abajo, la Biblia se le muestra a los niños ahí, ¿no es cierto? De este libro, niños, nosotros vamos a estudiar, este libro se llama Biblia, y se le comienza a enseñar. Pero lo demás, los niños tienen que ver que el maestro tiene su Biblia abierta en la mesa, ¿ya? Abierta en la mesa. Y eso es importante. Muy bien, mi hermana, la parábola del sembrador. Y ahí esa historia es bastante larga porque tiene 4 tipos de tierra, ¿ya? 4, eh, diríamos, de la preparación. Y después cuando el sembrador, una parte cayó allá en piedra, otra. Tiene una explicación bien larga. Puede ser una lección que se pueda dar en 2 clases, qué sé yo, dependiendo del tiempo que ustedes tengan. Bien, me gustaron sus introducciones, hermanos, hermanas. Los que no lo han hecho todavía, vayan trabajando. ¿Alguien quiere decirle, perdón, alguien quiere decirle algo al grupo número 3? A lo mejor algo que quieran mejorar o algún comentario. No se queden tímidos, no se queden tímidos. ¿Sí? ¿O alguna pregunta para mí? Mm. Hermanita, yo soy Marcela Ya, y quiero decir que el Señor nos va a dar el tiempo para juntarnos, porque yo mm, creo que a todos nos costó esta semana poder reunirnos y ponernos de acuerdo. Hemos estado todos así online, por WhatsApp. Así que, pero el Señor nos va a dar el tiempo para juntarnos y hacer el trabajo que Él nos va a guiar. Así que solamente tenemos que disponernos. Y bueno, para la otra semana nos toca a nosotras. Igual estábamos ya complicadas y nerviosas. Eso, hermana, decirle a los hermanos que todos los trabajos son valiosos para el Señor y la verdad es que el Señor nos va a dar el tiempo para que podamos prepararnos. Cuando aquí a que terminemos la elección vamos a estar súper preparados. sí. Eso, mi Eh, hermana. Que Dios les gracias, mi bendiga. hermano. Gracias, mi hermano. Exacto, ya. Hermano, yo no les pido a ustedes aquí la perfección, porque a veces son años de experiencia. Uno cuanto más vas enseñando, más va quedando es como un trabajo, ya es como la experiencia. Cuando tú sales recién de la universidad con tu cartoncito y vas a trabajar, te va a costar, porque entras al mundo laboral, al mundo que está práctico ya allí, y no tanto en el papel ahí como mientras estudias. Pero después con el tiempo te va dando la experiencia, ¿ya? Entonces, cuanto más usted prepare clases con la introducción, la lección bíblica, el repaso y la aplicación, después solito va a salir eso, solito, solito. Y el Señor es el que te va a guiar, como dijo la hermana, ¿ya? No tengas temor, no se pongan nerviosos, hermanos, con tranquilidad, ¿ya? Sí, tratando sí de poder, ojalá, juntarse o de conversar. ¿Cómo lo pueden ir haciendo? Yo tengo esto, yo tengo lo otro, mira, podemos poner esto, veamos esto. Cualquiera de esas, así, ir conversando entre ustedes, ¿ya? Pero no se pongan nerviosos. Todo lo que nosotros hacemos está en las manos del Señor. Ya hay que orar.
pedirle al Señor que Él nos dé la creatividad, que Él nos guíe, que Él nos ayude a entender, a comprender, a ver. Señor, yo no tengo gracia para cantar, pero tú sí la tienes, tú sí me la puedes dar, ya, o me puedes poner a alguien para que me ayude, porque para esta introducción y que ustedes están haciendo, hermano, también pueden solicitar, ¿no es cierto?, que alguien les ayude, que alguien se vista, no sé, y vaya a contar algo, bueno, eso ya para la historia bíblica. Pero para la introducción, ustedes pueden también, y la historia bíblica, qué sé yo, recurrir, ¿no es cierto?, a alguien más. Lo ideal es que lo hagan ustedes, pero si no tienen de repente, igual se puede hacer, ¿ya? No tengan miedo en eso, no le tengan temor a enseñar la palabra de Dios. Dios los va a guiar, Dios les va a enseñar y los va a guiar. Así que con tranquilidad, el grupo 4, 5 y 6 la próxima semana también traigan, ¿no es cierto? Si pueden traer mostrar ahí su objeto, y si no, contarme 100 palabras lo que ustedes piensan hacer para entrar a la lección bíblica, porque es cortito. Entonces, en ese sentido, no tengan temor, hermanos, ¿ya? El Señor es el que siempre nos va a capacitar a nosotros. Él, Él es el que nos capacita. No hay nadie más. Solamente cuando nosotros nos disponemos para enseñar, Él pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y la clase sale súper bien, ¿ya? Sale bien. Los niños van a aprender, los niños van a captar, los niños van a ser guiados a la Biblia. Ahora, si usted, no sé, como veíamos en las clases anteriores, los niños van a ser guiados a Cristo. Usted le va a mostrar el plan de salvación. Entonces, no tenga vergüenza, no tenga miedo, que si se equivoca, que si hay una palabra maldicha, no, ya no, porque el Señor siempre va a perfeccionar todo. ¿Alguna consulta con respecto a todo esto que estamos viendo de la introducción? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿O algún comentario? ¿Alguna experiencia que usted haya tenido, a lo mejor ya, una anécdota, algo que quiera compartir?